Y estoy orando todavía para ver qué cosa es lo que el Señor nos va a, cómo nos va a reorganizar en este nuevo tiempo. Amén. La iglesia es un organismo vivo, por lo tanto está sufriendo cambios. Así es. Así que vamos a ver cómo es que nosotros vamos a enfrentar este tiempo muy especial. Quiero que tenga fe y confianza en que Dios nos va a proteger. Usted protéjase aquí, cuídese, mantenga las pautas, las indicaciones preventivas para no sufrir contagio y que usted no lo vaya a contagiar también. ¿Para qué? Para parar de una vez este mal tiempo. Amén. Pero por lo otro, tenga usted fe y no se encierre. No hay nada peor que el temor, el pánico. Yes. Y eso es lo que usted no puede caer. Ahí lamentablemente el índice de enfermedades mentales ha crecido grandemente. ¿Por qué? Porque las personas están sujetas al miedo. ¿Amén? Bueno. Vamos a seguir con nuestro A tema. retornar. Vamos a retornar. Hermano, me voy a concentrar. Amén. Realmente hicimos un alto la semana pasada. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada por la palabra? Tremendo. Fue poderosa. Sí. Y esta semana también tenemos ciertos puntos espirituales que son importantes que usted reconozca de la palabra. Porque se nos predica mucho. Los creyentes aquí, que tenemos muchos años en la palabra, hemos escuchado las prédicas 1, 2, 3, 4 veces, pero hay ciertas cosas que tienen las raíces hebreas que realmente nos hacen pensar y nos hacen tomar en cuenta aspectos importantes. Así es. Hoy, a mí me ministró mucho el tema de hoy, porque hicimos un alto con el asunto de Judá, Tamar. Pero hoy volvemos ya al asunto de que el Señor estaba con José. Aunque José fue vendido por sus hermanos y fue enviado prácticamente a Egipto, ya aparecemos en este momento en Egipto. Y José, como representante de la parte profética, yo quiero que sepa que José es tipología de Yeshua. Cuando usted vea personajes icónicos en la escritura, usted recuerde que el Señor siempre es enseñándonos de acuerdo a su plan. El plan del Señor siempre está plasmado en las escrituras, desde el principio hasta el final. Porque Él siempre se ha puesto de acuerdo con nosotros, de enseñarnos siempre el camino. El propósito de Dios para nosotros es que Él nos vive enseñando el camino. Y para eso existe la Torá. La Torá es el libro de instrucciones. Y ahí está plasmado todo. Así es. Bueno, entonces, en el versículo 38.1, vemos pues que realmente se hizo un corte, y en el 39 ya estamos retornando a la parte importante de la vida de José, que es lo que nos está llevando acá. Pero quiero hacer énfasis en una parte. 2 mujeres. Díganle al que está al lado, hay 2 mujeres. Hay un solo camino. No. 2 mujeres que tienen algo particular en estas historias. La vimos la semana pasada, la de Tamar. Exacto. Que vimos que un personaje que de la noche a la mañana ¡pum!, saltó a la fama y resulta que era hija de un sacerdote.
que tenía propósito el Eterno con ella y por lo tanto era necesario que hasta en prostituta se convirtiera. Así es. Entonces, cuidado, que a veces juzgamos lo que no sabemos. Lo que no sabemos. Importante porque ahora aparece otra mujer y es la esposa de Potifar. ¿Quién es Potifar? Potifar es un soldado, un capitán del ejército egipcio, de la guardia del faraón, que es el que lo compra a José cuando llega a Egipto. Esa mujer, que ya vamos a ver más adelante, es nombrada también porque Tamar, dijimos la semana pasada que Tamar tenía propósito en Dios por parte de la línea sacerdotal. Así es. La mujer de Potifar también, a pesar que hizo que lo metieran preso a José. Ahora, hay un pequeño detalle. La esposa de Potifar dice que practicaba la adivinación. Por lo tanto, esta mujer estaba completamente desubicada, porque estaba casada con Potifar y estaba mirando al jovencito apuesto de la película, José. Entonces, vemos que en este caso, esta otra mujer también tiene connotación espiritual, pero ya vamos a ver por qué. No se lo voy a adelantar, lo voy a dejar saber para que usted esté pendiente de esta mujer que causó daño, que tenía propósito, porque ella ve en las cartas que ella va a tener descendencia con José. Wow. O sea, yo a veces veo personas por ahí equivocadas que dicen, no, es que tú vas a ser mi esposo o tú vas a ser mi esposa. Anda. Y lo señalan. De repente recibió la revelación, pero ¿en qué condiciones será? Por eso uno tiene que ser claro con Dios y a través de esa relación personal ir descubriendo los sazones para los cuales. Definitivamente lo que estaba recibiendo era una distorsión de la parte profética, pero que el Eterno estaba señalando a esta mujer, la estaba señalando. Así es. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Bien. Entonces, en Génesis 41, 25 dice que luego el faraón le puso de nombre a José un nombre egipcio, Safanat Panea, y también le dio una esposa. Y esa esposa se llamaba Asenat, y era hija de Potifar. No era la esposa, era la hija. No era la esposa, era la hija la que tenía descendencia con José. O sea, le salió correcto la lectura de las cartas, pero lo enfocó en ella y no. Exactamente, porque el diablo eso es lo que hace, distorsiona lo profético. Por eso cuando usted recibe una palabra profética, ore y sea sabio, cotégelo con la palabra. Dios no es un Dios de confusión y Él no va a agregar cosas equivocadas a su palabra. ¿Ven? Bien, entonces hoy vimos en el Parashá que una de las razones por las cuales José fue a dar a Egipto, fue porque había una promesa dada de parte del Señor a Abraham, que su descendencia descendería a Egipto. Y digo descendería porque para nosotros, los que estamos señalados por el Eterno, estamos en un nivel espiritual. Y si nosotros vamos al mundo, descendemos en la escala espiritual. Así es. Por eso dice el Señor que por causa de sus
pecados de idolatría, el pueblo descendería a Egipto. No encontró una manera mejor para que Jacob y todos los jefes de las tribus descendieran que a través de este caso de José. Y eso está pues en Génesis 15:13. ¿Qué dice Lucho? Dice, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirían como esclavos durante 400 años. O sea, profetizado. Recuerda que Jesús dijo que era necesario que Juan el Bautista lo bautizara para que la escritura se cumpliera. Asimismo, era necesario que José fuera vendido para que fuera a Egipto y pudiera descender su padre, Jacob, y el pueblo de Israel completo. Así es, se cumpliera lo profético. Los planes, ya lo vemos después, lo vemos en Éxodo. Cuando empecemos a ver el libro de Éxodo, vamos a ver cómo nuevamente, tipología de Jesús en Moisés, es el Salvador. Amén. Amén. La Biblia, la Torá es preciosa porque todas las historias coinciden perfectamente. Amén. Coinciden y nos dan una claridad con el plan de Dios. Nunca Dios ha estado equivocado. Así es. Nosotros somos los que tenemos que escudriñar, tenemos que ir a la fuente para poder seguir para adelante. Ok, vamos a Génesis 39:1, Luis. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El éxito de José como esclavo. Dice la Escritura que los hermanos habían cumplido su tarea, convencidos de que los sueños de José de convertirse en rey jamás llegarían a cumplirse. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los hermanos por eso lo vendieron? Vamos a comprobar si lo que dice este soñador es verdad. Y por eso lo vendieron. Pero resulta que cuando llega este hombre y lo primero que hace en venderlo a los egipcios, llega a una casa y la Escritura refleja que José era exitoso en todo lo que hacía. ¡Qué poderoso! No, y más, pastor, teniendo en cuenta de que en esos tiempos era imposible que un esclavo pudiera llegar a ser No, rey. y hebreo, Y hebreo todavía. que eran aborrecibles Así es. para los egipcios, eran de ínfima categoría. Imagínense, aborrecían a los cananeos y a los descendientes de Abraham, peor todavía. Pero sin embargo, vemos aquí que José, cuando llega a Egipto, lo compra este oficial y este oficial comienza a mirarlo y todo lo que hacía él, se dio cuenta Potifar de que todo lo que hacía prosperaba. Así es cuando nosotros, los hijos de Dios, llegamos a un trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo y en mi trabajo secular donde yo estaba, realmente me convertí en el supervisor estrella. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía me salía perfectamente. O sea, si yo era un buen trabajador antes, ahora era el super trabajador. No discutía, no peleaba con nadie, mi trabajo salía impecable y todas las cosas. Claro, yo ni cuenta me daba, yo seguía haciendo lo mismo, pero lo que pasa es que el Señor estaba bendiciendo mi vida como consecuencia de haberlo conocido, de estarlo siguiendo como lo estaba siguiendo. Entonces, le recomiendo, usted que te haga su trabajo bien, glorifique al Señor con su vida y le aseguro que le irá muy bien en todo lo que usted haga. Amén. Entonces, José quedó, a pesar de haber quedado preso después y de haber pasado por situaciones difíciles, todo lo que hacía prosperaba. Génesis 39, 2 y 3, por favor, Luis. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Lo que es la vida. Nuestros jefes, aunque usted no crea, su jefe está mirando y está viendo
cómo usted se comporta. Y más todavía, si sabe que usted es cristiano, tenga mucho cuidado. Así es. Del testimonio que usted está dando. Así es. Y entonces Potifar se dio cuenta de que todo lo que José empezaba era prosperado, era bendecido. Lo mandaban a la casa, bendecía, todas las cosas de la casa se ponían en orden. Lo mandaban al campo, todo era bonanza. Es más, habían otros esclavos, habían otros trabajadores, pero ninguno como José. Qué especial. Qué especial, porque así es el Hijo de Dios también. Cuando Jesús caminó en esta tierra, todos tenían que ver con Él. Por eso es la luz del mundo. Por eso que la presencia de Cristo ilumina donde llega. Que seas tú así también, donde tú llegas, ilumina. Resplandece, porque esa es la luz que tú tienes en Cristo Jesús. José era tan buen trabajador que se quedó administrando los bienes de Potifar. Claro, él no hacía nada. Porque todo, sus bienes y todo, lo manejaba José. Y pues, sin recibir mayores ganancias que las que le correspondían. Amén. Y ojo, Potifar, egipcio, enemigo prácticamente de los hebreos. Pero aún así, le tomó cariño. ¿Por qué? Mayor gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. O sea, esas personas que piensan de que, sí, porque ahora me van a coger fastidio porque yo soy cristiano. No, hermano. Si Dios a usted le ha dado gracia, esa persona, por más que sea de lo que sea, no va a poder con usted. Amén. Aleluya. Y no por usted, sino porque Dios lo cuida, Dios lo guarda. Dios guarda a sus hijos. Así es. Y este es el caso de José. O sea que, aunque los hermanos de José no estaban con él, estaba ocurriendo lo que José había profetizado. Que él sería rey. Pero ¿saben qué pasa? Yo quiero que se enfoque un poquito en esto. Porque todos tenemos carne. Yo pregunto, ¿José tenía carne o no tenía carne? Claro. Tenía carne. Y aunque era ungido, aunque había sido señalado por Dios ante su padre con profecías y había sido señalado para cosas mayores, también tenía que vivir un proceso, como muchos de nosotros. Así es. Había que ser limpiado. Por lo tanto, tome bien en cuenta eso, porque José Safanás Panea tenía que ser purificado, tenía que ser tratado también. Amén. Y esto lo vamos a ver en un momentito. Génesis 39:4, por favor. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. La Escritura dice que cuando somos fieles a Yahweh, por medio del cumplimiento de sus instrucciones, Él nos hace personas de éxito. ¿Ok? Ahí hay una condicionante ya. Así es. Fieles a Yahweh. Fieles a Yahweh, ¿qué significa? Obedientes, Amén. Amándolo a Él por encima. amando a Dios con toda su vida. Pastor, ¿será que puedo celebrar Halloween? Eso será fiel. ¿Quién es tu Señor? Que si tu Señor es Jesús, ¿cómo tú vas a celebrar al diablo? ¿Eso es fidelidad o infidelidad? Ya vemos. Por medio del cumplimiento de sus instituciones, Él nos hace personas de éxito. Potifar reconoció esto. Y todo lo que José tocaba, Yahweh lo hacía prosperar. Y ojo, Yahweh es el que lo hace prosperar. Amén. Excelente. Esto provocó que Potifar lo nombrara mayordomo y administrador de todos sus bienes. Deuteronomio 39, ¿lo tienes ahí? Sí, dice, entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con sus antepasados. Necesito que me pongas el 10.
¿Lo tienes? Porque leyendo, comprobé que el versículo 10 habla un poquito de la bendición. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que hay una condición de prosperidad. Así es. En todo lo que hagas. Pero dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz. Amén. Y cumples los mandatos y los decretos escritos en el libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Amén. Muy bien. No quería dejarlo pasar. Así es. Porque el otro versículo sí nos da una pauta de que Él prospera cuando uno está metido con Él. Pero ojo, ahí nos está dando pautas específicas. Es la obediencia a su instrucción, a su palabra, a su decreto, lo que trae bendición para nuestra vida. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en el libro de instrucciones están las pautas precisas de bendición para nuestras vidas. La ley no se hizo para castigar, la ley se hizo para bendecir. Así es. La Torá es bendición de pe a pa, no es castigo. Maldición, así es. ¿Sabe por qué las personas se sienten que la Torá es para castigo? Porque son personas desobedientes, porque son personas que no les gusta obedecer. Pero cuando usted se deleita y obedece, realmente comienza a mirar la Torá de una manera diferente. Así es. Me ha pasado a mí, hermano, que inicialmente yo he estudiado, he leído la Torá, pero no la miraba como la miro hoy. Así es. Hoy en día para mí es una bendición. Pastor, entonces tú eres 100% obediente. No, en algunas Todos nos rajamos. me rajo. Y cuando me rajo, me va mal. Entonces, pastor, ¿qué cosa significa la Torá? La Torá es bendición. Pura. Obedeces, recibe bendición. No obedeces, no la recibes. Así de simple. Por eso es que la palabra dice, pastor, que el pueblo muere por falta de conocimiento. Al no conocerla, la rompen y entonces reciben el resultado, que es maldición, y por eso. El punto de la Torá es que Satanás astutamente confundió los términos Así es. e hizo creer al pueblo de Yeshua que la ley era para salvación y la ley no es para salvación. Amén. Nunca lo fue. Al contrario, era el camino para Era el camino, mostrarnos pero nunca lo fue. por dónde vendría la salvación. Nunca le dijo al pueblo Dios de que si cumplía la ley se iba a salvar. Así es. ¿Salvar de qué? No. Si cumplía la ley iba a ser bendecido, iba a tener lo que necesitaba tener. Amén. ¿Me entiende? Pero no necesariamente para la salvación. Yeshua es el camino de la salvación. Amén. Amén. En toda la escritura. Amén. Bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya vimos que por cumplir, el Señor nos bendice. Génesis 39:5, por favor, Luis. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Por causa de José. Mire, grabe eso bien, porque por causa de Jehová, de Yahweh, es que nosotros somos bendecidos. Amén. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces pensamos nosotros que estamos haciendo las cosas tan bien que merecemos ser bendecidos. Merecemos. No merecemos nada. Así es. Porque si entramos en el lugar de que si merecemos o no merecemos, nos metemos en la ley para salvación. Y ahí no es eso. La ley no es para salvación. ¿Se da cuenta? Ahí es la confusión del pueblo. Cuando piensa de que si irle mal significa irse para el infierno. No. Hay muchas. Mira, alguien me decía que el infierno está lleno de hombres buenos. ¿Sabía usted? Con razón, pastor, muchas veces cuando le preguntamos a personas inconversas que no conocen que si se va a ir para el cielo y le preguntamos por qué, lo primero que responde es porque me porto bien. Exactamente. Nunca he hecho nada
Por eso que el infierno está lleno de hombres De gente buenos. buena. Paradójico, pero cierto. Así es. Porque nadie se va a salvar por sus propias obras. Amén. Uno se salva por fe. ¿En quién? En Yeshua, que es el Salvador. Amén. Ahora, el trabajo de purificación, el trabajo de limpieza que tiene que hacer el Espíritu Santo en esta vida es tenaz. Y ahí es donde entramos a mirar las cosas tal como son. Amén. Ok. Entonces, dice que todo lo que pasaba en las propiedades del amo prosperaba como consecuencia de José ser respaldado por Yeshua, por Yahweh en todo. Amén. La palabra dice ahí: procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su propiedad prosperarán ustedes. Y Pablo los exhorta: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahweh, y no para los hombres, sabiendo que de Yahweh recibirán la recompensa de la herencia, pues le sirven al Mesías soberano. Amén. Hermanos, si nosotros le servimos al Señor y trabajamos de esa manera, vamos a tener bendición de parte de Él. No por lo que nosotros hagamos, sino simplemente porque lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagas, hágalo para el Señor. Amén. Génesis 39:6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Ahí está haciendo una pequeña indicación. Primeramente, Potifar no tenía que preocuparse por nada porque todo estaba bien cuidado. No tenía ni siquiera que preguntarse qué cosa iba a comer. La esposa y toda la familia dependían de la buena administración que tenía José. Hasta del menú se encargaba. Hijo. Pero algo que no podía hacer, algo que no estaba encargado José, era de la esposa de Potifar. Así es. Ni de la familia, porque eso le correspondía a Potifar. El Eterno nunca te va a ir a confusión. Por eso le quedó claro. Y dice, en la última parte dice: José era un joven muy apuesto y muy bien fornido. Quiere decir que de alguna manera José estaba creyéndose lo que le habían dicho. Yo pregunto una cosa: cuando tú eres un buen trabajador y estás próspero y todo lo que está a tu alrededor, yo pregunto, ¿el ego se infla o no se infla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ah? ¿Qué creen que le estaba pasando a José? Se le está inflando el ego. Se le estaba inflando. Ahí recogemos una parte que dice que su padre, el padre de José, Jacob, estaba llorando la pérdida de su hijo, y él rizándose el pelo, haciendo ejercicio en el gym y todo. Diciendo, me está yendo mejor que lo que... Claro. ¿Ah? O sea, quiere decir que de alguna manera tenemos que estar pendientes, porque cuanto más prósperos somos, más cuidado tenemos que tener. ¿De qué? De que no nos inflemos. ¿Cuántas personas llegan a Cristo, son prosperados y se inflan de tal manera que después ya no los vemos? Se pierden. O sus ministerios crecen. O también eso pasa. Sí, los ministerios crecen y después caen. ¿Por qué pasa eso? Por el ego del hombre. Y Dios lo permite. ¿Saben por qué lo permite? Porque hay que darle una lección. Por eso nuestro hermano Josecito tuvo que terminar en la cárcel. Y en la cárcel lo entrenaron bien, aunque era bendecido. Nunca lo desamparó el Señor. Así es. ¿Por qué no lo desamparó? Porque dice la Escritura que José era íntegro. Así es. Porque a pesar de todo, a pesar de ir al gym, de rizarse el cabello, de comer bien y estar bien bonito,
era íntegro. Amaba al Había sido señalado por Dios. Tú también has sido señalado por Dios. Amén. Por eso no debes olvidarte nunca de dónde te sacó el Señor. Amén. Porque si tú reconoces de dónde te sacó el Señor, esa va a ser la imagen que se te presenta como se le presentó a José, la imagen de su padre cuando estaba a punto de caer con la esposa de Potifar. Yes. Porque esa mujer insistió. Dice que hasta se le desnudaba. Y era una mujer bonita, ¿no? Y era una mujer, claro. Una mujer que insistía, se cambiaba de ropa, se ponía. Bueno, la tentación andando. Y sin embargo, José no cayó. Amén. La fidelidad, qué tremendo. Así es. José era fiel. Un siervo fiel. Un siervo fiel siempre es confiable. Por eso lo vio Potifar claramente al punto de que todas sus posesiones las dejó en sus manos. Alguien que le es infiel a Yahweh nunca será confiable. Uf. Alguien que le es infiel a Yahweh nunca será confiable. Amén. Siempre la fidelidad de la que el Altísimo premia. Si no, veamos Mateo 25, 23. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Así es como nos trata el Señor. Cuando nosotros somos fieles en todo lo que hacemos, el Señor dice: bien, ven para acá, disfruta conmigo, toma, come. La prosperidad siempre va a llegar cuando nosotros somos fieles al Señor. Amén. Génesis 39, 7, por favor. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Claro. Número 1, el muchacho estaba, ¿cómo dijimos? Estaba bueno. Estaba bueno. Rizadito, fornidito, bien comidito. Paquete completo. Paquete completo. Como lo recomendó el doctor, pues. Así es. Pero, ¿qué pasaba? También recuerden que esta mujer había sido víctima de un engaño de las tinieblas. Así es. Ella había consultado a las cartas y las cartas le habían dicho, de alguna manera, que ella tendría descendencia de José. El engaño. Siempre el engaño. Y entonces ella pretendía, afirmando su posición, crecían sus deseos sexuales. Y entonces lo acosaba, lo perseguía. Entonces, Y ordenaba que se acostara con ella. sí, lo ordenaba. La mujer de Potifar calumnia a José, dice, y José pasó un año entero al servicio de Potifar, tal como se afirma en el versículo 6. José era extremadamente apuesto, lo cual, en el sentido más simple, propició que la esposa de Potifar sintiera deseos por él. O sea, quiere decir que cuando uno comienza a andar en la carnecita también, va a comenzar a Hacer cosas. hacer cosas que levantan La la carne de otras personas. Hay que tener en cuenta eso también. Una cosa curiosa, ustedes han visto los hebreos ortodoxos, barba, y la barba toda desarreglada, toda fea. ¿Ustedes se han dado cuenta? Claro. ¿Y por qué creen que pasa eso? Para no verse bonito. Exactamente. Una de las cosas que tienen ellos, se dejan crecer la barba y todo eso para no ser atractivos. Ya sabes, Lucho, déjate la barba. A ver si te puedo sacar un poco de barba y ponerse en el pelo. ¿No? Y la cabeza, Ok. Dice, una vez que tuvo éxito en la casa de su amo, José empezó a preocuparse de su aspecto y empezó a ondularse el cabello
Y ya les dije lo que pasó. Tu padre está llorando por ti y tú te ondulas el cabello. Yo incitaré al oso, dice el Señor. ¿Y cuál era el oso? La mujer de Potifar. Porque era peluda. Ah, no. Génesis 39, 8 y 9. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra el Eterno. Dice que José se negó categóricamente, pero la negación de él tenía que ver con la integridad de José. Pero ojo, qué curioso, porque en esta declaración él apela a la gratitud que sentía por Potifar. ¿Cómo él iba a hacer eso a Potifar? ¿Cómo lo iba a hacer? Pero realmente por sus creencias estaba primero ponía a Dios él. Más adelante vemos cómo realmente al final habla, menciona, sería un gran pecado contra Dios, pero lo pone de último, siendo él un hombre espiritual. ¿Por qué lo pone espiritual? Porque él no iba a entender. Así es. Él buscaba de alguna manera no ofender a su ama y salir librado de esta situación. Pero lo que ocurrió, vemos aquí que es otra cosa. ¿Ok? Si pudiéramos definir de una sola palabra el carácter de José, sin duda, la palabra sería integridad. Era tanta la integridad de José que pudo huir de la tentación. La integridad es la que te va a sacar de los problemas. Cuando tengas una tentación muy fuerte en áreas de tu vida, recuerda que integridad está igual por dentro que por fuera. Y eso fue lo que lo salvó a José de caer en gran pecado. Pero había que tratar la carnecita de José. Así es. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Nuestras fuerzas, hermanos, siempre tienen que estar en Él, porque Él es el que nos va a sacar de la tentación. Génesis 39:10 Luis. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. ¿Se dan cuenta? Eso debe haber sido bien tenaz, el acoso que había. Y para un hombre, Porque rescatan que ahí decía que ella pues lo acosaba continuamente. Y dice que ella literalmente le hablaba a José, trataba de incitarlo en todas las formas posibles, con palabras, cambiándose de ropa, amenazándolo inclusive, con mandarlo a la cárcel, humillarlo y lastimarlo físicamente, también ofreciéndole enormes cantidades de dinero. O sea, la tentación estaba por todos lados. Pero vemos en el versículo 11, Luis. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ah, qué casualidad. El diablo es experto preparando esas condiciones. Ay. Y el que tapa el pecado dice, ¡oh! Dios le abrió la puerta. Dios me lo puso. ¿Qué casualidad que nos quedó? La parejita que está en proceso se quedó sola. Ay. Es de Dios. Ese es de Dios. Ir al cine. Uy, vamos al cine. Y no hay nadie en el cine. Y la película es romántica. Cuidado, que el enemigo es experto preparando estas situaciones. Dice que era un día muy importante, una festividad en la que todos asistían a los templos, pero la mujer de Potifar simuló estar enferma y se quedó en casa. Ella razonó y dijo, nunca volveré a tener una oportunidad de seducir a José como esta. Según el Talmud, la resistencia de José se quebrantó y la tarea que iba a realizar era rendirse a las insinuaciones que ella estaba haciendo. O sea, parece que él ya estaba a punto de caer. En ese momento dice el Talmud que se le apareció la imagen de su padre
digo, no era la imagen de su padre, el Espíritu Santo le estaba viendo. Amén. Sí. En la imagen de su padre. Y le dice, diciéndole que si cohabitaba con ella, su nombre no iba a ser digno de figurar junto con los de sus hermanos en el pectoral del Cohen Gadol. O sea, le estaba diciendo el Espíritu Santo, cuidado que si caes, te vas a salir de ahí. Hermanos, pues definitivamente José resistió. Y se fortaleció. Así es. Y con determinación resistió el acoso de ella. Los rostros de Jacob y José reflejaban la santidad de la vocación conjunta. Y José estaba destinado a suceder a Jacob en su condición de líder espiritual. Ya lo vimos más adelante. El rostro de su padre le recordó lo que él mismo debía hacer. Y es gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que en el último momento Él nos va a ayudar. Nos redarguye. Génesis 39, 12 y 13, por favor. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había oído. Pero dice que él se soltó, porque él era fornido, él podía haberla reducido a ella y salir normal y sin que nada pasara. Pero dicen los sabios que él no la resistió para no lastimarla y prefirió dejar su ropa y salir huyendo para oír. para no causarle daño. Pero dice que ella, pues definitivamente cuando estaba en todo eso, ella comenzó a gritar, llegaron las personas y entonces aprovechó para acusar a José de lo que había pasado. Génesis 39, 14. Llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Curioso, pero ¿qué cosa es lo primero que menciona ella? El esclavo hebreo. Satanás se las gasta de esa manera. Satanás sabía que si de esta manera él iba a provocar la ira tan fuerte de Potifar, que lo iban a matar a José. Esto era un incidente para que lo matara. Así es. Pues eso es lo que Satanás quiere, muerte para nosotros. Entonces, me ha traído un hebreo para que haga esto. Génesis, inclusive cuando José estaba ya en mejor posición, dice que los camareros le sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte, porque las mismas condiciones del pueblo era sectario con los esclavos y con los hebreos, eran aparte, no se mezclaba. En esa época no había lo que hay ahora, la inclusión y la tolerancia y todas esas cosas, no, era muy marcada las cosas. Y pues la gente del mundo no es así. ¿Acaso no son sectarios con los cristianos? Siempre. Donde llega un cristiano, inmediatamente la gente del mundo lo aparta. Lo acusa, lo señala. O se apartan de él simplemente. Así mismo hizo. Por lo tanto, normalmente los hebreos ni siquiera tenían entrada a las casas. La mujer de Potifar alegó el hecho de que su marido hiciera una excepción con este esclavo hebreo y hasta le hubiera asignado un puesto de confianza. Constituía una afrenta hacia ellos. El esclavo, no le extraña que el esclavo se haya aprovechado de su puesto, intentando utilizarlo para jugar con los sentimientos. O sea, ella lo embarró, pero totalmente. 39:15, por favor. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí,
Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Si usted no ha estado ahí y escucha esta versión, ¿qué dice? Se la cree. Hay que matarlo. No, ¡Qué sinvergüenza! Pero no. A lo largo de la Escritura vemos que la única manera en que los enemigos han tratado de vencer a los hombres de Yahweh, ¿cómo es? A través de calumnias, a través de mentiras. Inclusive al mismo Señor lo calumniaron. Dice que Potifar se encendió en ira. Y bajo los parámetros de la sociedad egipcia, los que cometían estos actos debían pasar por la muerte, teniendo en cuenta que Potifar era un oficial de alto rango y pues este incidente se había producido en la casa de él con la esposa. Pero el hecho de que no hiciera esto se debía al afecto que Potifar sentía por José. Y porque Dios protegía a José. Tenemos que tener en cuenta que el Señor no lo había llevado a José ahí para matarlo. Así que no iba a permitir Dios que fuera muerto José en estas circunstancias. Claro. Y puso afecto en el corazón. O sea que hasta ahí estamos protegidos. Exacto. O sea, no es por querer entender todo, pero tenemos que tomar en cuenta que Dios, la protección de Dios va en circunstancias que usted ni siquiera se puede imaginar. Así es. Por lo tanto, usted tiene que contemplar que si usted está con Dios, está sumamente protegido. Amén. ¿Amén? Amén. Bien, entonces dice que, también dice que otra de las causas es que la hija de Potifar, Asenat, intercedió por José y le contó la verdad. Ah. Y eso le valió a José de que después José se casara con ella. Asenat fue la esposa de José, con la que tuvo a ¿cómo se llama? Efraín y a Manasés. Se casó con una egipcia. Así es. Pero eso es lo que dice la Escritura. O sea, no era la mamá la que iba a tener descendencia. Era su hija. Era su hija. Y eso está en Génesis 41:50. ¿Qué dice Lucho? Durante ese tiempo, antes del primer año de hambres, les vinieron 2 hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces, ahí está clarísimo de que Asenat defendió a José para que no fuera preso, como esperaba, perdón, que no fuera muerto, como Así esperaba la esposa de Potifar. Y también dice que lo curioso es que vamos a ver acá que entonces Potifar agarró a José y él mismo lo metió en la cárcel. Él mismo, exacto. En el 39:20 dice que lo agarró y él mismo lo llevó. ¿Por qué lo llevó él mismo? Porque tanto era el afecto que tenía para él y la presencia de Dios estaba con él, que le explicó por qué lo metía preso y no lo mandaba a matar. Y una de las causas que le da a él es que, mira, si yo no atiendo a mi esposa, voy a quedar mal ante la sociedad. Y Salud. Y también sería pues contraproducente para él, porque pues diría que él es una persona que permite que su esposa le falte, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 37:2, dice que en este relato Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre y trabajaba para los medios hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, de las 2 esposas de su padre. Así que le contaban a su padre acerca de la fechoría que hacía. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque a José le dieron 10 años de cárcel. Dicen los sabios que le dieron 1 año por cada hermano que acusó. Ah, mira tú. 1 año por soplón. Por soplón. Lo que siembras cosechas. Ah, qué tremendo. Eso Le está dieron buena. 10 años. Está buena esa Y ideología. después le dieron 2 años más porque él prefirió confiar en el copero
porque le pidió al copero que cuando estuviera en presencia de Faraón lo recomendara. Le dieron 2 años más. Tremendo. A Dios no se le escapa nada en el proceso de santificación que tiene con nosotros. Es importante entender que cuando el Eterno te está formando, no es que te están castigando, te están formando. Amén. ¿Cuántos están en prueba ahora? Por eso es que la palabra dice, pastor, que Él nos purifica como el oro, nos pone en fuego hirviendo. Fuego hirviendo. Si estás en prueba es porque Dios quiere algo mejor para ti. Así Amén. es. Amén. Algo grande que tú ni siquiera estás entendiendo. Pero el Señor sí lo entiende perfectamente. Amén. ¿Ok? Dios muestra el resultado a su iglesia, de todo lo que pasa. En Génesis 39, del 21 al 23, Luis, por favor. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. A pesar de todo, Dios siempre seguía prosperando. Amén. Y qué tremendo, porque fíjese que el Señor estaba con él, con José en la cárcel. Y ahí le mostró su fiel amor. También le mostró que él lo hizo el preferido de la cárcel. Y también el encargado dice que no tenía de qué preocuparse, porque el Señor estaba con él y lo prosperaba. O sea, todas las personas que están pasando por procesos, que están pasando un proceso real del Señor, no te preocupes. Amén. Dios te va a sostener. Así es. No va a dejar que caigas. El preso se convierte en el amo y el Señor. Y así fue. José en todo. Estando en la cárcel, la pasaba bien. ¿Por qué? Porque en medio de la cárcel tenía organización, servía a los jefes y los jefes no tenían que hacer nada. O sea, un excelente administrador. Amén. Todo esto para prepararlo para que en su momento pudiera ser el segundo. Amando. Ya lo sabemos, pero aquí no se sabía. Yo me imagino a José en la cárcel diciendo, pero ¿por qué me están pasando tantas cosas? ¿Por qué estoy preso? Si el Señor dijo que yo iba a hacer, que mis hermanos se iban a hincar delante mío. Todo tiene un tiempo. Exacto. Todo tiene un tiempo. Amén. Y aunque tú no lo sepas, aunque tú no determinas qué está pasando en tu vida, pero si tú le crees al Señor, llegará el momento donde tú vas a ver su mano extendida en favor tuyo. Amén. Amén. A pesar de que fue a prisión, Yahweh estaba con él. Esto puede interpretarse de diferentes formas. Una es que Yahweh lo bendecía porque sabía que había sido injusta su condena, ¿cierto? Y la otra porque el propósito de Yahweh era llevarlo a prisión para formarlo, pulirlo y ajustar en todas las características que lo llevarían a cumplir el propósito del Eterno. Nada de lo vivido en cada uno de nosotros es ajeno a Yahweh. Si usted está en Cristo Jesús, nada es ajeno a Él. Todo está en sus manos. Amén. Por eso dice Filipenses 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, Luis. Dice, Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y la versión Kadosh, Dice, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mesías Yeshua. y por último la pechita dice, Porque estoy convencido de esto, que aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. dicen lo mismo, pero ¿saben qué? Hay palabras que Exacto. simbolizan muchísimo cuidado de parte de nuestro Señor. Por eso te animo a que no te sientas agobiado cuando estés pasando por pruebas. Y algunos levantaron su manito de que están realmente pasando por situaciones. Créeme que el Señor está haciendo lo mejor para ti y te va a levantar. Amén. Por eso es que José fue tremendo administrador. Y tenemos que tomar en cuenta que Santiago 1:17 dice
que toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Tremendo. Todo lo que el Señor ha determinado que va a ser para ti, nadie te lo puede quitar. Amén. 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 Pues esa es la historia de José. La semana que viene hablaremos acerca de Los sueños ya. los sueños, del salto. Se va a llamar la enseñanza, el salto a la fama de José.